a Despierta con CDN. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. Bienvenidos Catherine, Yulisa, Nelson, los amigos que nos ven, que nos escuchan, que nos permiten entrar en su hogar el día de hoy. Ojalá estén como nosotros tomando su tercera o cuarta taza de café, porque esta no definitivamente la primera. Así que buenos días y buen café. Hoy, 27 de junio, Día Mundial de la Pequeña y Mediana micro, pequeña y mediana empresa. Y como señalaba el editorial del periódico El Caribe el día de hoy, también en la República Dominicana es Día de las MIPYMES, consagrado por el decreto 202-18. Y que no es poca cosa de lo que hablamos, porque la MIPYME, señores, representa, según datos del Banco Central publicado hace apenas 15 días, el 32% del PIB, con 404,000 negocios y el 61% de los empleos. La clave del desarrollo y de la sostenibilidad económica de la República Dominicana, de la expansión, de la equidad, de reducir la inequidad, es fortalecer el tejido de las pequeñas y medianas empresas. Felicitamos a todos los pequeños empresarios que están con sus MIPYME día a día generando trabajo, generando ingresos. También a ProMIPYME del gobierno, que está haciendo un excelente trabajo de colocación de recursos, de capacitación, a CODOPYME también, al gremio privado que las agrupa. En definitiva, a todos ellos, gracias por el trabajo cotidiano que hacen. Y aunque esas sean las buenas noticias, tenemos algunas cosas que ensombrecen el panorama regional, pero que quizás en el fondo hay una pequeña luz. Hablaremos sobre el intento de golpe de Estado que hubo ayer en Bolivia, un poco folclórico, a pesar de lo andino que es. Pero pareció, de prestigio para el golpe de Estado. Pareció más de Macondo que de los Andes, el golpe de Estado. Ya no se hacen definitivamente golpes de Estado como antes, se han perdido los valores, se han perdido los principios. Se perdieron. Y hablando de principios, hay algunos en el Código Penal que quedaron en la gatera, sobre eso hablaremos también, en el sentido de las críticas que hacen sectores tomando en cuenta lo apresurado y lo festinado que fue esta nueva lectura de esta pieza de Nunca Acabar. Sobre eso y otras muchas noticias estaremos comentando el día de hoy aquí en Despierta con CDN. Bienvenidos. Bueno, buenos días Federico, buenos días Nelson, Yulisa, a toda la audiencia de Despierta con CDN, qué gusto que nos acompañen como cada mañana. Hoy hay noticias agridulces, tal y como señala mi compañero, lo que nos llega desde Bolivia, este intento de golpe de Estado. Más adelante estaremos conversando quizás con un periodista, colega, que está precisamente en la capital boliviana para darnos cuenta, para darnos detalle de lo que ha ocurrido en las últimas horas, qué ha pasado ahora con el señor José Zúñiga, quien lideró este intento fallido de golpe de Estado en Bolivia. Vamos a hablar de eso también, de algunas movilizaciones en virtud de que, por ejemplo, en países como Venezuela, específicamente en Venezuela, dentro de 31 días, si no me equivoco, o sea, exactamente dentro de un mes, podrán llevarse, y ojalá que se lleven adelante con todas las garantías, aunque algunos descreemos de ello, elecciones presidenciales en las que la principal líder de la oposición, María Corina Machado, no está en la boleta opositora, la representa el señor Edmundo González Urrutia en la tarjeta de la llamada Mesa de la Unidad Democrática, luego de que algunas artimañas del gobierno de Maduro impidieran que la señora María Corina Machado, pese a tener el respaldo en unas elecciones primarias hace algunos meses de casi el 90% de los ciudadanos que le siguen, pues no puede ser la candidata opositora. Las imágenes son sobrecogedoras, vamos a verlas un poco más adelante en virtud de lo que el contenido nos permita. Aparte de eso, compañeros, hoy hay buenas noticias y se van a desarrollar en Santiago. ¿En Santiago? En Santiago. En Santiago hay buenas noticias hoy porque llega el primer vuelo que conectará a la ciudad de Los Caballeros con el corazón de Europa, con Madrid. Va a llegar el vuelo de Air Europa, nosotros estaremos por ¿Pero allí. a Santiago? A Santiago. Ya hay una conexión especial. Tendremos esa conexión 2 veces a la semana para los amigos de Santiago y de toda la zona norte del país, de todo el Cibao, que ahora no tendrán que llegar hasta Santo Domingo, sino que podrán tomar un vuelo perfectamente en el Aeropuerto Internacional del Cibao, que además está cumpliendo un proceso interesantísimo de mejoras, de remodelación y de ampliación. Así que ahí estaremos hoy, con la presencia distinguida del presidente de la República, Luis Abinader, y distintas autoridades, además de, por supuesto, todos los miembros del Consejo del Aeropuerto del Cibao. ¿Yolisa? Bueno, yo estaba viendo Catherine, Nelson, Federico, buenos días. Ayer me tomé el tiempo en la tarde y la tardecita para ver lo que pasaba en Venezuela y lo que pasaba en Bolivia. Y ciertamente son realidades tan distintas. El panorama internacional está ensombrecido.
Lo de Venezuela es muy emotivo porque es un pueblo que se está levantando en contra de todas las adversidades y teniéndolo todo en contra. A pesar de que viven una situación de adversidad, tienen hasta el clima en contra. Lo de María Corina Machado, yo creo que es algo que hay que mencionarlo y que hay que celebrar la gallardía que tiene esta mujer de presentarse frente a una dictadura. Los gobiernos pueden decir cualquier cosa, sin embargo lo que hace Maduro con Venezuela es una dictadura y es un disfraz de democracia solo en periodo electoral. Y ver cómo aquel mar de gente, yo creo que no vi formas de cuantificar cuántas personas habían porque la vista se perdía. Es la admisión, es ver que todavía hay fe, que todavía queda fe en un país como ese. Y como dice Federico, señores, se han perdido los valores, ni siquiera se organizan para dar un golpe de Estado bien hecho. Dijo el general Zúñiga que ellos se pusieron de acuerdo y que la popularidad del presidente está floja y que entonces el presidente le dijo, vamos a sacar la tanqueta, vamos a sacar los camiones y hacemos un número y entonces yo salgo, me enfrento contigo y usted se va para su cuartel. El número más o menos fue así. Lo que pasa es que el general Zúñiga, al presidente en el discurso de valentía, como que el Zúñiga sintió que se le fue la mano y entonces al final lo traicionó, porque no hay, dentro de las mentiras, no hay lealtades completas. Y eso ha pasado. Aunque en República Dominicana hay muchas cosas de qué hablar esta mañana, hoy, jueves 27, es el debate. Cara a cara se enfrentan Joe Biden y Donald Trump en el debate por las elecciones del 5 de noviembre. CNN va a transmitir y otros canales, pero parece que CNN tiene digamos que la portada exclusiva de lo que va a pasar con este debate. Ahí se espera que pase cualquier cosa. Inclusive se han adelantado que las campañas de ambos candidatos son conscientes de que son dos incontrolables, decían ayer en la madrugada representantes de la campaña tanto del presidente Trump como de Biden, y que han tratado, se les ha hablado a los dos de no llegar a lo personal, pero que ninguno de los dos estuvo de acuerdo. O sea, que ellos dijeron que eso tiene que ser libre y que ellos van a responder lo que tengan que responder. O sea, que ya ustedes saben. Máscara contra cabellera. Así, exacto. Eso es como que le van a levantar el palo de seguridad, le van a levantar la barra y van a salir esos caballos de bocado y a Dios que reparta suerte. Este va a ser un debate interesante para la historia de Estados Unidos y los más importantes y certeros analistas estadounidenses hablan de que de este debate podría depender la decisión electoral de Estados Unidos. Por eso hay una atención tan grande a lo que se van a decir esas dos grandes figuras esta noche, Nelson. Bueno, el debate, eso es a las 9 de la noche. Va a durar hora y media. Este es CNN, como tú dices. Sí. El segundo, porque van a ser dos nada más, no tres, va a ser por ABC, de una amiga, el 10 de septiembre. Oigan esto, no habrá público. El micrófono del que no tenga la palabra estará apagado y solo tendrán a mano un papel y un lápiz, o sea que no podrán llevar chivo, no podrán llevar nota previamente preparada. Ahí creo que el gran desafío es para Biden, mayormente. Mira, el gran desafío ahí es para el moderador. Sí. Yo no sé final, qué van a hacer los moderadores Trump de no ese necesita llevar estadística, él se la inventa. Entonces, Claro. Sí, después que averigüe qué después que hace. averigüe el otro. No, y a pero Biden se interesante. le Y a olvida. Biden se le olvida. O sea que, Atención, Ángel, ¿quién este es de sabe? CNN y el otro de ABC. sí, O sea, el equitativo. Si yo era un tercero, le iba a tocar a Fox News. a Fox. Digo yo, así está mejor, no está más equitativo. Y sin embargo, tú sabes que en Estados Unidos es válido tendenciarse. Ellos no dicen nada porque Pero el lobismo es válido. Debería ser válido en todas partes, pero eso vale. ellos No, se permiten que los presentadores estén tendenciados. El próximo debate de Ángel debiera ser así. Una tajadita aquí, otra a CDN, no CNN, otra aquí. Pero ni modo, interesante lo del debate esta noche. Interesante lo del primer vuelo de Air Europa de Santiago. Están con parones esos santiagueros. ¿Qué parones? como que Eso tú es estás directo muy de necesario. Santiago a Madrid, para no pasar por la capital, Claro. que está ahí. Santiago Y, como una y lo playa, último, no aguanta nada. bueno, el día de la MIPYME hoy. Eso se celebra indistintamente en muchos países. Lo que me llama la atención, precisamente esa encuesta que tú mencionaste, Federico, es que solo el 14.8% de las MIPYME
Están formalizados. están formalizadas. El 85% restante está en la formalidad. Yo creo ahora que están hablando de reforma fiscal, no toquen la pyme, no la toquen. Todo Pero lo debieran todo lo trabajarse en eso, ¿no? No, ayúdenlas para que se formalicen. Oh, porque aportan, dice el Banco Claro. Central, Industria y Comercio, el 32% de... Imagínense si del estuviesen PIB. formalizados. No, y eso implica bancarización. Claro. también. Bueno, pongan la atención a ese dato y con el golpe, lo que pasa es que ahora se utiliza lo que se llama el golpe blando, ¿entiendes? Ya no se usa eso y que un coronel que quiera casarse con la gloria, o sea, se usan los mecanismos propios del sistema y así se tumban los gobiernos, le llaman golpe blando. Y donde hay un ejército monolítico alrededor del presidente, Catherine, como en Venezuela, no hay forma, hay que buscarse otro. Es complejo, Es realmente. complejo. Y Sí. le advierto a ustedes que son 21 millones de gente que votan, porque están habilitados, no sé cuántos van Hay a que ver votar. cuánto votarán y a cuántos dislocarán. Ahí cualquier Es meeting evidente. es 2 millones de gente. Miren, Sí, pero para darle cualquiera. una idea, darle una idea, las elecciones son el 28 de julio, Sí. el día del nacimiento del comandante Hugo Chávez. Exacto. No sé si eso No. es casual. Eso es casual. Miren, no, evidentemente no es casual. Evidentemente no es casual. Ya, vamos a lo que vinimos, vamos a lo que vinimos. Vámonos con Medrano. que Sí, tiene- vámonos. Pero no tiene- puesto una imagen de María Corina. Tiene la Oíste. responsabilidad. Vamos a lo que vinimos. Medrano, que Hola. es noticia hoy en República Dominicana. ¿Qué tal? Muy buenos días para todo el equipo de Despierta con CDN y por supuesto nuestros amigos televidentes que están en sintonía a esta hora de la mañana. Vamos a compartir con ustedes en pantalla justo ahora las informaciones del Caribe y tenemos la principal con Catarina Fagner Olmedo, representante del Banco Interamericano de Desarrollo, quien llamó la atención por las pérdidas en el sector eléctrico. Además, según el Banco Central, la economía creció 4.1% en el mes de mayo. Esto es en República Dominicana. Destaca que las medidas han logrado dinamizar el crédito privado. También, en la edición de este jueves, ampliamos sobre el Consejo Nacional de Drogas de la región norte, que insta al fortalecimiento familiar en valor para la lucha en contra de ese flagelo. Y cerramos con el primer ministro haitiano Gary Conille, quien visitó ayer el campamento del contingente de policías kenianos en Haití. Allí instó a su determinación de recuperar el control del territorio que está en manos de las bandas armadas. Vamos ahora a compartir con todos ustedes la contraportada del Caribe con informaciones de los deportes y una muy buena noticia es que las reinas del Caribe arrancaron con una victoria ante Cuba gracias a una buena participación de Brayelin Martínez y Alondra Tapia. El equipo criollo regresa mañana ante el combinado de Puerto Rico. Y les invitamos esta mañana para que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí compartimos otras importantísimas informaciones como esta de los últimos detalles del fallido intento de golpe de Estado ocurrido ayer en Bolivia. También ampliamos la posición de diputados del PLD que califican como un palo acechado la aprobación del Código Penal en el Senado. Y cerramos con la historia de Omar, un joven profesor que se ha convertido en inspiración pese a la falta de una de sus extremidades inferiores. Su sueño es enseñar matemáticas en una escuela de su comunidad. Así que accedan a nuestro portal www.cdn.com.do para que puedan ampliar todas estas informaciones y también les recomendamos adquirir la edición impresa del periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte, seguimos con más en Despierta. Muchos hechos noticiosos en el día de hoy. Vamos a ver si el clima también nos trae algo nuevo. Jim Suriel y el reporte. Muchísimas gracias, muy buenos días. Nos encontramos en temporada ciclónica y estamos observando atentamente dos fenómenos atmosféricos. Es la onda tropical número 14 que se aleja cada vez más de República Dominicana con un núcleo nuboso muy significativo. Sin embargo, no ha tenido desarrollo porque tenemos polvo del Sahara en la región caribeña y también en República Dominicana.
Ese fenómeno podría desarrollarse durante los próximos días y convertirse en una depresión tropical. Pero al este de las Antillas Menores está avanzando la onda tropical número 15, moviéndose hacia el oeste. Vamos a vigilar atentamente esta región porque durante los próximos días, de manera especial para el fin de semana y el inicio de la próxima semana, podría encontrar condiciones favorables y aquí empezar a desarrollarse, pero de acuerdo a los modelos de pronóstico, estaría desarrollando una trayectoria al sur de la región caribeña, por lo que no es amenaza para República Dominicana. Mientras tanto, el polvo del Sahara permanecerá en nuestra región hasta mañana, aportando sus efectos, así disminuyendo el potencial de precipitaciones, incrementando las alergias respiratorias y aumentando la sensación térmica en todo el territorio nacional. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Bueno, la clave de polvo del Sahara y calor, mucho calor. Vamos a ver sus comentarios en Facebook Live. Rapidito, por allí está Pedro Celestino Rodríguez Rodríguez. Hola Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti, para toda tu familia. No sé si se ve ya en pantalla. ¿Lo tiene, señor director? Sí, vamos a ver si podemos ver sus... Gracias, gracias. Ahí está Francisco Marte también, nos dice buenos días para todos ustedes. Él está en La Romana. Hola Francisco, buenos días. El que no sabe para dónde va, ya llegó. Así está el país, nos comenta Francisco Marte. José Roberto Ventura Guzmán nos manda también buenos días. Dice Federico Nelson, bendiciones para todos, gracias. Ramón García con nosotros, Jocelyn Martínez, Delio Samuel Marmolejos Frica también siempre conectado. Jocelyn está en el kilómetro 14 de la autopista Duarte. Dice que el CDN a esta hora es un toque de queda. Gracias, Jocelyn. Guadalupe Graciano está en Los Negros de Azua, como siempre, querida amiga. J. Alonso, buenos días de Miami, Florida. José Roberto Ventura, dice Yulisas Ginesi. A ver, bueno, no sé. Le está mandando saludos a Yanesi también. Delio Samuel Marmolejos Frica, buenos días para todos. José Santana de Champs, buenos días desde Santiago. Felipe Padilla Fernández, saludos para todo el equipo. Gracias a todos los que se conectan, son las 7:21 de la mañana. Es un gusto para nosotros que estén allí. Buen día y buen café, como dice Federico. Ya regresamos. Son las 7:26 de la mañana. Hablábamos al inicio de que se han perdido hasta los valores y los métodos de cómo hacer un buen golpe de Estado. Esto se calificó ayer en Bolivia, lo que pasaba, un intento de golpe de Estado, donde militares armados y tanquetas se apostaron frente a la sede de gobierno en Bolivia tras varias horas de movilización. Las tropas salieron de la plaza y el presidente boliviano, Luis Arce, tomó juramento este miércoles a una nueva cúpula de las Fuerzas Armadas. Más detalles en el siguiente reporte. Juran los próceres de la liberación. El presidente boliviano Luis Arce tomó juramento este miércoles a una nueva cúpula de las Fuerzas Armadas. Lo hizo en medio de un intento de golpe de Estado por parte del destituido jefe del ejército, quien movilizó tanques y tropas frente a la sede de gobierno. Las tanquetas intentaron tumbar una puerta del Palacio Presidencial en La Paz, bajo órdenes del general del ejército sublevado Juan José Zúñiga. Las Fuerzas Armadas pretenden destructurar la democracia, que sea una verdadera democracia, no de unos cuantos, no de unos dueños que ya están 30, 40 años manejando el país. En un mensaje a la población desde el Palacio Presidencial, el presidente Arce convocó a los bolivianos a movilizarse en contra del golpe de Estado. Al pueblo boliviano y a toda la comunidad internacional. El país hoy está enfrentando un intento de golpe de Estado. En medio de la tensa situación en La Paz, Arce recibió el respaldo de varios de sus colegas de la región, que rechazaron el intento de golpe. Por su parte, la Organización de Estados Americanos advirtió que no tolerará ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional en Bolivia. Ya se están replegando. Tras varias horas de movilización, las tropas salieron de la Plaza de Armas y Arce salió del palacio para saludar a sus seguidores. El partido gobernante de Bolivia, el Movimiento al Socialismo Más, está profundamente dividido entre el actual mandatario y su antiguo aliado y hoy duro adversario, el expresidente Evo Morales. Desde el martes circulaban rumores sobre la probable destitución del jefe del ejército, en el cargo desde noviembre de 2022, y que se opone a que Morales regrese al poder el año próximo. En estos momentos ya no hay más riesgo los militares. Bueno, este intento, lo que se calificó como un intento de golpe de Estado, incluyó el derribo de la puerta de la Casa Presidencial, del Palacio del Quemado,
y además el enfrentamiento del presidente Arce con el general Zúñiga en uno de los pasillos de la Casa Presidencial. El argumento que ha dado el general Zúñiga ha sido, bueno, criticado a nivel internacional y descreído inclusive por la clase política internacional. Tenemos en la línea telefónica por Zoom al periodista Eric Ortega, a Eric Ortega desde Bolivia, quien nos puede dar una panorámica más acertada de cómo vive Bolivia este momento post intento de golpe de Estado. Buenos días, Eric. Buenos días compañeros en esta mañana tan especial para nosotros aquí en Bolivia. Un saludo muy cordial hasta República Dominicana y bueno, estamos a la orden, despertando nosotros con todavía algo aturdidos por este remesón político que hemos vivido. Eric, ¿podrías contarnos, por favor, cómo ha tomado la población boliviana y la clase política, sobre todo de oposición, el argumento del general Zúñiga de que este intento de golpe de Estado blando, como dice nuestro compañero Nelson Rodríguez, había sido una planificación coordinada, inclusive con el presidente Arce, para tratar de impulsar la baja aceptación que tiene el presidente de la República en Bolivia? Bueno, evidentemente la popularidad del presidente Luis Arce no es de las mejores en Bolivia. En realidad tiene el respaldo de menos de la mitad de la población. En un último estudio que se hizo sobre su gestión gubernamental llegó al 18% y eso fue fue un golpe muy fuerte para el movimiento al socialismo, para el partido de gobierno que ha llegado al poder con más del 50% de la aprobación de los votantes. Entonces, evidentemente el gobierno no goza de buena popularidad. Evidentemente el general ha sido reconocido como una persona, una ficha política militar que ha estado del lado del presidente Arce. Y bueno, sus declaraciones hablan más en ese sentido del autogolpe, en ese sentido de la conspiración desde el mismo gobierno, que un sector de la población ha ido cuestionando también, ¿no? O sea, hubo gente de la población que ha cuestionado que este sea un golpe de Estado en el sentido más estricto de la palabra. Recordemos que Bolivia es un país con una tradición golpista histórica muy fuerte y lo que sucedió ayer en algunos medios han sido titulados como un golpe de Estado, pero entre comillas, ¿no? Se ha cuestionado mucho aquello, ¿no? ¿Fue algo armado? ¿Fue algo que no fue armado? Entonces, las declaraciones de Zúñiga lo único que hacen es ponerle más sombra todavía a un tema tan complicado. Eric, quiero preguntarte, para poner en contexto, ¿quién es Juan José Zúñiga? Y sobre todo, háblanos de su historia reciente. Estuvimos revisando datos que hablan de su nombramiento en el 2022, que fue además ratificado en su posición en enero de este año y que en los últimos días había tenido una suerte de chispazos con el primer mandatario nacional por unas declaraciones que dio en la televisión nacional boliviana. Cuéntanos sobre eso para que la gente tenga contexto. Bueno, el general Zúñiga era, digamos, la voz más importante en las Fuerzas Armadas en Bolivia. Él se ha mostrado muy leal al presidente Arce. Recordemos que en Bolivia durante años, más de 16 años que gobierna el movimiento al socialismo, y el movimiento al socialismo vive una etapa de crisis interna. El expresidente Evo Morales está pugnando por volver a ser reelegido. Él intenta llegar nuevamente a la presidencia, y Zúñiga lo cuestionó demasiado a Evo Morales y dijo que estaba incluso dispuesto a encarcelarlo, ¿no? Entonces se mostró como una persona muy afín al presidente Arce. Entonces lo que ha ocasionado que se cuestione también al mismo general, y el general ha quedado un poco a contramano cuando lo han destituido del cargo. Una vez que lo destituyen, una vez que lo sacan, él ha
ha encabezado, ha liderado este alzamiento armado en la ciudad de La Paz. El general Zúñiga ya ha sido, además hay que decirlo, ha sido aprendido ayer, 5 horas después de este intento de golpe, y además ya se ha posesionado a un nuevo alto mando militar, ¿no? Que el alto mando militar tiene a todas las fuerzas armadas de Bolivia en el régimen, ¿no? Y es eso lo que ha perdona, pasado. Eric, Arce había decidido destituir al señor Juan José Zúñiga recientemente. ¿Cuándo ocurrió eso? El martes ocurrió El pasado eso. martes. O sea, después de que lo destituyen, entonces este hombre decide como casi que pasar una factura y decir, voy a dar un golpe de Estado. Sí. Eric, así es. Sí, por favor. El movimiento del socialismo ha venido presentando fracturas a lo interno de sus dos líderes principales, el expresidente Evo y el presidente Arce. Sin embargo, ¿les sorprendió a ustedes, al pueblo boliviano, el apoyo, las denuncias previas del parte del presidente expresidente Evo de que se estaba gestando, de llamar al pueblo en contra de esa zonada, o lo que podría ser un endoso a la constitucionalidad que representaba Arce? Bueno, a ver, en realidad yo quisiera que se entienda que Bolivia está pasando por un periodo de crisis muy fuerte. Es un periodo de crisis sobre todo económica, ¿no? Acá en el país escasean los dólares desde abril del año pasado. Antes nosotros podíamos ir a los bancos, a las entidades financieras y sacar dólares. Ahora ya no. Ahora el dólar solo se encuentra en el mercado negro y obviamente un precio más alto de lo que es la cotización oficial. Hubo un encarecimiento de los productos de la canasta familiar básica, entonces la gente sí estaba ya como que molesta por todo esto que pasa. O sea, cuando a alguien se le toca el bolsillo, evidentemente hay una afectación importante. Entonces, no digamos que se veía venir un movimiento militar, pero sí que hubo una disconformidad. La gente ya en las calles protestaba. Además, a esto se suma el hecho de la escasez de gasolina en determinados días, filas en surtidores. Hubo también algunas cadenas de supermercados que ya tenían menos productos a la venta. Entonces, como que se estaba gestando una inconformidad popular, pero no se pensó jamás en un alzamiento armado, ¿no? El alzamiento armado que lo último que tuvimos fue el 81, si no me equivoco. Eso es casi parte de la historia muy antigua de Bolivia y de la región. Entonces, nada justificaba, digamos, un episodio como el que se ha vivido ayer. Bien. Eric, gracias. Nosotros auguramos desde aquí, les deseamos suerte a Bolivia con esa situación de crisis social y política que tiene y ojalá que podamos conversar contigo más adelante. Gracias a Eric, que ha conversado con nosotros temprano, periodista de Bolivia, en medio de esta situación de crisis que vive ese país tras un intento de golpe de Estado. Muy bien, ahí está planteado. Hay dos cosas. Yo creo que esto se da en el contexto de una pugna electoral en el seno del movimiento al socialismo, al del MAS. Evo dice que él aspirará a la presidencia, las elecciones son el año próximo, y Luis Arce, el actual presidente, que es del MAS, también aspira a continuar. Yo no diría que es un primer acto electoral, pero hay un mensaje, no siempre hizo un tuit, ahora una X de Evo, que le hizo un llamado a Arce para que se pronunciara, y dice Evo que si no se pronuncia se comprobará que lo que en verdad están organizando es un autogolpe. Mira lo que dice Evo Morales. Su pregunta es válida. Sí, pero bueno, quita ese hombre de ahí porque él fue a un programa, Zúñiga de televisión, y acabó con Evo.
Sí, que lo- aquí lo quitó. que no volverá el odio, que no volverá, que Sí, sé yo y qué. lo destituyó. Y dijo que Evo Morales no podía volver a No ser podía presidente. volver, entonces Evo le La preguntó, beligerencia. Y que él como militar y jefe de la Fuerza Armada se iba a encargar de hacer cumplir Garante. la Constitución. Garante. Sí, Eso, pero eso fue lo que Arce, dinamitó todo. Arce es el jefe de las Fuerzas Armadas, él es el ministro de Defensa, presidente y capitán general de las Fuerzas Armadas. Entonces Evo le dijo, si usted no se pronuncia y quita eso, es un autogolpe. Dese cuenta que no es que... Ahí se está dando eso. Yo sostengo desde el principio, yo creo que cualquier régimen de fuerza desentona en el concierto mundial y principalmente latinoamericano. Y para los dominicanos le decimos que en América Latina no hay espacio para un gobierno militar. El ruido en los cuarteles pasó de moda. Y la vía electoral, el sufragio, las elecciones es por excelencia el método a utilizar para cambiar gobiernos, no solo en Dominicana, sino en toda Latinoamérica. Pero ahí están, como decía el periodista, una historia larga de golpes militares, de asonada, tiene Bolivia. Sí, pero también porque hemos visto ya que hay otras técnicas de golpe de Estado. Hay otras técnicas que se implementaron en Brasil, que se implementaron en su momento en Honduras, que se implementaron en Paraguay. Entonces los golpes blandos, como señalaba Nelson, están ahí. Y no es que los golpes militares no tienen espacio. Nosotros ni siquiera tenemos un marco temporal para referirnos. Hace 61 años del golpe de Estado, del último que se dio en este país. Así que hemos avanzado tanto, pero no por ello las técnicas golpistas yo creo que se han sofisticado bastante y tenemos que estar muy alertas porque han venido y vendrán desde el flanco de la vulneración de la institucionalidad desde adentro. Exceptuando el de Bolivia. Exacto. Exceptuando el de Bolivia, que ya sabemos cómo Que terminó. perdió los criterios. Para saltar del escenario internacional, bueno, yo no sé, tenemos acá una información sobre el Banco Central de la República Dominicana que informa sobre el indicador mensual de actividad económica y que registró una expansión de 4.3% durante este mes de mayo, bueno, el pasado mes de mayo, aún en el contexto de la reciente incertidumbre asociada al ciclo electoral y el impacto en las expectativas de las múltiples reformas anunciadas en los ámbitos fiscal, constitucional y laboral. Lo que dice el Banco Central es que en los primeros 5 meses de este 2024, se logró acumular un crecimiento interanual promedio de 4.9%. El desempeño de la economía dominicana, insiste el Banco Central, con la operación del mecanismo de transmisión de política monetaria, refleja incidencia positiva del programa de provisión de liquidez implementado por el banco a partir del año 2023. Y dice que estas medidas además han logrado dinamizar el crédito privado en moneda nacional hasta expandirse en torno al 20.3% interanual en el mes de mayo de 2024. Ahí están, son buenas noticias para la economía dominicana, ¿no? Sí, hay que resaltar que en 5 meses el crecimiento interanual es 4.9, eso es lo que han proyectado la mayoría de organismos. Exacto. Alrededor del 5%, la de mayo el crecimiento fue 4.3. Creo que se está caminando sobre la base de las proyecciones. Habrá que ver qué lectura le hace principalmente Leonel Fernández, que tiene, bueno, y el propio presidente Abinader. Recuérdense que el año pasado crecimos un pírrico 2%. Pírrico porque veníamos de 5, de 6, 5, 6, 7, 2. Pero dice Abinader que fue 6. A propósito, Él sumó. El rebote estadístico. Ojo, de ahí Él lo sumó todos los datos, pero Leonel dice que eso es rebote. Pero creo, señores, miren la región, porque a veces nosotros no creemos el ombligo del mundo. 4.9% interanual a mayo, eso es evidencia de una economía estable y de indicadores, como refería Catherine ahí, que cada uno está aportando lo suyo. Ojo que ahí el dato también que hay que destacar es que este crecimiento es pese a que uno de los sectores que presentó el mayor decrecimiento, o el crecimiento negativo, fue el sector minería y canteras, que, ojo, tiene menos 16.5%. O sea, pese a ese golpe, la economía dominicana se mantiene con este crecimiento de 4.3% en el mes de mayo y 4.9% interanual. Los sectores que experimentaron mayor crecimiento, hay que decirlo, fue turismo, 9.2%, servicios financieros, 7.8% y actividades inmobiliarias, 6%. Por ahí saquen ustedes. el sector de la minería viene en decadencia desde hace ya varios meses y la decadencia es de forma sostenida. Ellos hablan de una serie de permisos que tienen que provenir desde el Estado para ellos hacer ciertas operaciones de continuidad
y que hasta que no se den esos permisos y no se inicien esas operaciones de continuidad, el sector va a continuar de esa misma manera. Ojalá y que eso, en lo que falta de año, tenga algún tipo de solución, la mejor, tanto para las empresas que invierten como para el ecosistema del país, y que ese sector vuelva a recuperar el esplendor que tenía, porque ciertamente el aporte que hace el sector minería a la economía del país es un aporte grande. El presidente Hipólito Mejía tiene una particular opinión de la macro y la micro cada vez que se publican este tipo de datos. Él dice que tienen que ponerse de acuerdo la macro y la micro, porque como que la macro... Para que la macro boronee la boronea la micro. Que derrame. Sí. Que la macro tiene que derramar la micro para que la gente de abajo se dé cuenta de que el país está muy bien. Yo creo que nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Ningún Nobel de Economía llegó ahí, No, pero él tiene razón. Tiene razón, tiene razón. No, que eso es que la macro boronee. Boronee, porque él no va a usar el término derrame. Eso es que boronee, que el crecimiento se sienta en los sectores más vulnerables. Pero es correcto. Que es la lógica del pueblo. Estamos bien, crecimos 5, 6, 7, nos la estamos comiendo. Líderes en toda la región y compitiendo con los principales países del mundo, pero los principales indicadores de educación, de salud, andan por el suelo. Y los educadores también. Y la lógica bautizada, Nelson, la lógica bautizada que tú comentas y que yo señalo siempre, si estamos creciendo a un nivel interesante y definitivamente esto es una proyección para la región, o sea, debemos mirarnos en el escenario regional, también es cierto que alguien tiene que explicar o tratar de buscar algún sentido a que si seguimos creciendo, ¿por qué seguimos entonces metiendo más gente para programas de subsidio? Tal vez o eso es sea, parte del porque la crecimiento. gente no sale de los mecanismos de subsidio que tenemos que pagar todos. O sea, hay algo que no está funcionando como debe o que no se está explicando como se debe. Es la lógica para muchos. Yo siempre te lo he dicho en eso. El subsidio para mí es equivalente al suicidio. Mientras usted más personas meta allí, casi imposible después que usted la saque. Y ahí están las pruebas, las evidencias. Lo dice el propio director del CIUB. No hay estrategia de salida. No, No ha hay salido estrategia nadie. Te dicen cuántos entran, pero nunca te han sale. dicho cuántos salen de Dijo los que programas. desde el 2004 no salen No las sale personas nada. que habían Y nadie entrado. va a salir porque el que tiene una tarjetita Nada, o una no la va a botellita soltar. no la va a soltar. Claro. Entonces, esa es la realidad. Que la Y nómina del SIUBEN del 2004 al 2024 tiene exactamente el mismo tamaño que tenía antes, solo que ha crecido. Además de lo que ya tenía, se le acrecentaron, dijo que más de 600,000 Sí, personas. 600,000 y pico. Y que eso hizo que se llegara a más del 1.000.000 de personas de ahí que recibiendo sea ayudas. importante que cuando hablemos de reforma no sea tributaria sino fiscal, porque hay otros temas, de nada que hacer, de nada sirve buscar el 2.1 del PIB, 3.000 millones de dólares redondeando para poder un poco mejorar la calificación riesgo y llegar a otro nivel. Si simplemente lo que vamos a hacer con eso es poder coger préstamos más baratos para seguir financiando programas de subsidios Bueno, sociales. la calificación por ejemplo. financiera permite eso, pero la pregunta es Pero la válida. pregunta es ¿para qué? ¿Qué usted va a hacer con lo que Y recoja? mientras tanto, como tú señalas, estamos literalmente como país sentados no sobre una, sino sobre varias minas de oro. Sobre la de Barrick, sobre la que está al lado que descubrieron estos días, sobre la de Unigol en Capotillo, sobre la de Gold Quest en San Juan, 4 minas de oro. Pero para poder aprovechar ese oro dentro de 4, 5, 6, 7 años, el Ministerio de Energía y Minas tiene que empezar a tomar acciones hoy. O por lo menos ayer en la tarde, Bueno, para dentro de debieron 4 o 5 años. Y mire las declaraciones de Ramón Alburquerque, que dijo que entiende que San Juan se puede explotar Gold Quest, pero se está hablando de Gold Quest de hace 6 años en San Juan. 6 años con una mina de oro parada, con 800,000 onzas ahí. Pero lo de Gold Quest en San Juan es un tema político, no tiene nada que ver siquiera con el tema ambiental. Ahí hasta que el jeque de esa comunidad, de todos San Validado. Juan, totalmente validado en las recientes elecciones, no decida que Colón va a poner el dedo para abajo, ahí no va a pasar nada. Bueno. Hasta que ese cacique no deje de ver esa posición como un tema político y decida ver que hay crecimiento más allá de la curva, entonces ahí no va a pasar nada. Ayer se anunció, a propósito de crecimiento económico versus endeudamiento del Estado, una circulación de bonos que tienen que ver con crecimiento de la zona verde del país, y el Ministerio de Finanzas lo anunció como, digamos que un gran hito. No hito bisonó, sino un gran hito, un gran alcance, un éxito. Y decía que 7,000 y tantos millones, y decía que esta nueva adquisición de colocación de bonos internacionales que tienen que ver con el medio ambiente,
iban a ser para invertirse en el cambio climático de República Dominicana. Eso es tan amplio, es tan ambiguo, que más adelante veremos, como ya eso está aprobado y dice que con tasas preferenciales en el mercado, gracias al crecimiento que tiene República Dominicana, a la seguridad jurídica que exhibe a nivel internacional y a toda esta consolidación económica que tiene el país de una manera consecutiva, pues vamos a ver cuando ya eso entre a las arcas del Estado, pues sí, ciertamente cuál va a ser la estrategia en favor del cambio climático que va a permitir que se utilice esa cantidad de dinero. Me pareció una colocación de bonos sumamente interesante, sola y únicamente por el argumento que tiene para digamos que para este tipo de financiamiento. La etiqueta. Sí, la etiqueta fue lo que más me llamó la atención. Mira, a propósito de la mina, San Juan, Félix Bautista, en San Juan hay muchos sectores activos que se están oponiendo a esa mina. Sí, Yo claro. le dije a la gente de la mina que vino aquí al programa y después me hicieron una visita de cortesía que tienen que saber manejarse con la comunidad. Un saludo a Manuel Matos Pérez allá en San Juan. Ese es uno de los caciques también. Te espero, Manuel, por aquí. Miren, señores, yo decía ayer que lo del Código Penal aprobado en primera lectura y mandado a comisión por el Senado era una distracción. Ahí estamos discutiendo de que no se leyó, de que tiene 20 años. Yo digo que es una distracción probablemente inteligente. Mire, los que se van el 16, dentro de 40 y tantos días, no le importa hacer ninguna bellaquería. Y los que van a llegar nuevos y los reelectos tienen 4 años por delante para limpiar cualquier mancha que tengan. Probablemente se estén cosiendo cosas y aprobando leyes rápidamente en este periodo de transición que me llaman la atención. Lo prudente sería que solo se traten aquellos temas que están en la agenda priorizada, porque son los de consenso, o sea que no despertaría ninguna duda. Pero ojo con esta aprobación, no es como dice el gordito de Jarabacoa, yo lo digo de cariño a él, que eso tiene 20 años, que eso se ha leído. Ayer decíamos aquí la ley del DNI, dijeron, no, que no se lea, después la revisamos. La leemos al final. La leemos al final y metieron, eso no, hay que leer la cosa. Yarili Calcaño está recogiendo algunas de las impresiones de senadores que dicen que fue bueno que lo aprobaran así y otros que dicen que es un palo acechado y una vergüenza para la Cámara Alta. Hay que cuidar la forma. En la Cámara de Diputados, los legisladores del PLD aseguran que la aprobación del Código Penal por parte del Senado les tomó por sorpresa. Es un palo acechado, uno más a los que nos tienen acostumbrados, y es una pena que las mujeres, una vez más, seamos moneda de cambio. Eso pudiera ser la antesala de cómo se pudieran aprobar las leyes acá sin el consenso de la oposición. El proyecto aprobado por los senadores es el mismo que fue discutido en la Cámara Baja hace 2 años y que posteriormente perimió. Aquel legislador o legisladora que no le haya alcanzado el tiempo de 3 años y 8 meses para leer el código, creo que no lo va a leer nunca. Es decir, que nosotros lo que hemos hecho es cumplir con nuestra misión. El que habla de precipitación no conoce lo que el tránsito que ha tenido. O sea, tenemos 20 años discutiendo el Código Penal. Además del cúmulo de penas de hasta 60 años, la iniciativa incorpora más de 72 nuevos tipos penales como el sicariato, los feminicidios, daños con sustancias químicas, sanciones para el hostigamiento o bullying, entre otros. También mantiene el polémico artículo que castiga la actividad sexual no consentida con penas de 4 a 10 años de prisión en los casos en que se haya empleado el engaño, la violencia, el suministro de narcóticos u otras sustancias. El país necesita un código penal actualizado. Con relación a la corrupción, el código aprobado establece que los delitos contra el patrimonio público prescriben en un plazo de 20 años. Para el aborto se mantiene la sanción de 1 a 2 años de prisión para la mujer que se lo realice y el médico que lo practique. Yarilis Calcaño, CDN. Bueno, el mismo dolor de cabeza de todo el tiempo. La información que tengo, que recibí ayer del Senado, fue que se ha mandado a comisión nuevamente, a estudio, y que dentro de ese estudio se van a cambiar los artículos con los que la sociedad no está de acuerdo, que el gobierno no tiene la intención de emitir
o de que salga del Senado un documento que sea para el malestar social y que algunas de las cosas con las que la gente no está de acuerdo, pues en este estudio, en esa comisión que se ha mandado el día de ayer, serían mejoradas. Ojalá que sea de esta manera un código penal que salga después de tantos años, y 20 años ya tiene el Código Penal en estudio. Después de ese tiempo no se justifica que lo que salga de ahí no sea lo correcto. No se justifica inclusive atribuirle la responsabilidad a quien lo introdujo en principio ni quienes lo introdujeron después, porque hay figuras, ha ido cambiando la figura cada legislatura en la que se vuelve y se reintroduce el Código Penal. Hay cosas, hay artículos interesantes en ese Código Penal. Ayer yo subrayaba un artículo que me ha llamado de manera fascinante la atención cuando me dediqué a leer todos los artículos del Código Penal. Ahí hay muchas cosas que ciertamente llaman la atención, pero de manera coyuntural, con todo lo que está sucediendo ahora respecto del tema de los acuerdos, de si la recuperación del dinero es importante o no para la República Dominicana y para el sistema de justicia, en el artículo 318 del nuevo Código Penal, que habla de la malversación de fondos, el legislador ha determinado que para los funcionarios o quienes desfalcan al Estado económicamente, las consecuencias deben ser 10 años de prisión máximo, pero las penas deben ser entre 10 a 20 salarios mínimos del sector público. Señores, yo no sé si eso han intentado dejar lo que pase por ahí, un rolling por debajo de las 3 causales, pero la verdad es que yo creo que eso hay que ponerle el ojo. Estamos hablando que lo que la gente pagaría por robarle al Estado X cantidad de miles de millones de pesos sería, oigan, entre 193,000 y 387,000 pesitos. Esa sería, de acuerdo a la norma que se quiere establecer con vigencia futura, sería la multa que representaría como la condena de una persona que decida malversar el dinero de los impuestos de la gente. Y con el tema de la condena, los famosos 10 años, ustedes saben que a la mitad de la pena, ese es el máximo. De eso pueden ser 5, pueden ser 8, pueden ser 4, pueden ser 2 o puede ser 1. Pero a la mitad de la condena, pues la salida está garantizada. Yo creo que hay que ver con lupa los artículos del Código Penal y que todo el que está interesado en que República Dominicana tenga un buen sistema de justicia y que el sistema de consecuencias sea más fuerte, precisamente para mandar el mensaje de la prevención, tiene que dedicarse a leer ese Código Penal, porque muchas cosas van a pasar por debajo de la mesa. Y las 3 causales son simplemente la excusa para decir esto se va a dejar de lado para que tengamos un Código Penal y que no se le preste atención a los demás. No dudo de la buena intención que hay en el Senado, en la Cámara de Diputados, pero hay que ponerle la lupa y hay que tratar de que esas buenas intenciones se traduzcan en artículos correctos para que esta sociedad avance en materia de sistema de consecuencias. Así no se puede avanzar. Miren, antes de que nos vayamos, porque tenemos ya listo al invitado especialísimo de esta mañana, les voy adelantando, don Milton Ray Guevara, expresidente del Tribunal Constitucional, destacadísimo, abogado, letrado, escritor e investigador. Con él vamos, y además amigo, con él vamos a hablar en unos minutos sobre distintos temas que son interesantes. Hay reformas planteadas en el país y se necesita prudencia, se necesita visión, se necesita sosiego para abordar temas neurálgicos de la República Dominicana en virtud de los tiempos que estamos viviendo. Pero yo no quiero irme a la pausa sin antes darles a ustedes contexto con imágenes de lo que mencionábamos al principio del programa, pero que no les pudimos mostrar en gráfica. Y tiene que ver con lo que ocurre en Venezuela. Ayer, la selección, por cierto, venezolana de fútbol ganó frente a México 1-0 en la Copa América. Y la frase que lleva adelante la Vinotinto es: mano, tengo fe. Lo que han hecho también millones de venezolanos en las calles en los últimos meses es expresar eso. Lo que muestra ese rosario en el aire, ese rosario de globos. Fe. Y tiene que ver con la voluntad de millones de personas que deciden, pese a
la bota tirana de Maduro, salir a la calle, hacer lo que sea para decir, ya está bueno. Si eso se va a manifestar en un cambio el próximo 28 de julio, hay que ver, pero hasta ahora es una lucha casi espiritual, la de millones de venezolanos. Yo quiero que ustedes vean esas imágenes que... Denme un minuto. Es el grito de un país que dice hoy, quiero unirme a mi gente. Quiero ver a mi familia reunida. Eso es lo único que la gente está pidiendo. Escuchen ese ambiente. $7.8 millones de venezolanos están fuera de Venezuela hoy. Eso que ustedes ven ahí es el estado Mérida, estado agrícola por demás, estado al que miles de familias además han tenido que salir, sobre todo caminando hacia Colombia, hacia Perú, hacia Ecuador. El proceso político es lo que es. Los hubiera no existen. Las cosas son lo que son. Y lo que hoy ustedes ven allí es la voluntad de miles de personas que quieren cambiar la situación política de su país. Escuchen lo que les dicen los niños a María Corina Machado cuando atraviesa el territorio nacional. Quiero que mi papá vuelva. Dios la bendiga. Ayúdanos, por favor. Es para la pantalla del centenario. Quiero que mi papá vuelva. María Corina, te amamos. María Corina, te amamos. Y toda mi familia. Ay, no. Quiero que mi papá vuelva, es lo que le dice ese niño a María Corina Machado. Para que ustedes sepan, esta mujer va a bordo de un vehículo. En el lugar en donde se detiene a comer o a comprar agua, la llamada DGI de allá, que se llama CENIAT, cierra esos locales comerciales. Al helicoide. Le cae encima, les cobra impuestos, les cierra el negocio. Los hoteles en donde el equipo de María Corina Machado se hospeda, los cierran. Encarcelan a las personas que le acompañan. Las cárceles de Venezuela hoy tienen a militantes de este equipo encerrados y perseguidos. 15 días sin venderle gasolina a los motorizados de Mérida para que no pudieran acompañar la manifestación. Y la gente aún dice, tengo fe. Así que las cartas están echadas. Y sí, seguimos teniendo fe. Vamos a pausa. Despierta con CDN hoy recibe a don Milton Rey Guevara, expresidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Nosotros le decimos el mediador por excelencia en este momento. Don Milton, qué gusto tenerlo aquí por la mañana. De vuelta a su casa, ¿cómo le va? Bueno, para mí es un inmenso placer estar con ustedes cuatro, 2 damas y 2 caballeros que honran la comunicación social en la República Dominicana. Gracias, don Milton. En momentos en que se habla de diversas reformas en el país, usted, como expresidente del Tribunal Constitucional, puede ser una voz autorizada para hablarnos sobre cuál es su opinión de que se vuelva a reformar la Constitución, si hay realmente elementos que justifiquen abrir la Carta Magna otra vez para ponerle supuestos candados. ¿No tiene suficientes candados la Constitución? Mira, en realidad yo no puedo hablar como expresidente del Tribunal Constitucional. Como jurista. Yo prefiero situarme en los 48 años que yo tengo en la cátedra universitaria y por haber participado en 2 reformas constitucionales fundamentales para la República Dominicana. Una que evitó una guerra civil, que fue la reforma del 14 de agosto del año de 1994, y la otra que ha sido la mejor reforma constitucional que ha tenido la República en todos los tiempos, la del 26 de enero de 2010. Entonces, yo siempre he pensado que las constituciones no son
no están diseñadas para permanecer todo el tiempo igual, porque las sociedades experimentan cambios ecológicos, tecnológicos, sociales, políticos, todo eso. Pero, evidentemente, tampoco se puede tener una constitución a la carta, que cada cliente que llegue a la presidencia de la República o cada grupo legislativo que tenga la iniciativa de reforma constitucional, la reforme cuando quiera. Es decir, una constitución siempre será una tentativa de atar las manos del poder y de los constituyentes. En consecuencia, hay que buscar siempre, pues, el justo medio del que hablaba Aristóteles. Nosotros hemos tenido una constitución reformada 39 veces o 40 constituciones, pero siempre la dinámica social va a tener algún planteamiento que se dirija hacia la reforma. En este caso, uno de los temas más complicados que ha tenido la República Dominicana ha sido el de la reelección presidencial. Si nosotros nos fijamos, la Constitución del 14 de agosto, la reforma constitucional del 14 de agosto de 1994 fue sobre el tema de la reelección presidencial. La del 2002 sobre la reelección presidencial. La del 2015 fue sobre la reelección presidencial. Y yo comprendo y comparto la idea del presidente Abinader de que definitivamente a eso hay que ponerle un freno, porque el país no se puede estar debatiendo todo el tiempo en ese tema de la reelección presidencial. En consecuencia, yo creo que eso hay que blindarlo o ponerle candado. El presidente Leonel Fernández habló de eso en un momento determinado, por allá por el 16 o el 17, hablaba de ponerle candado. Bueno, pero el presidente Abinader, a la luz de su experiencia, de eso que vivió y que debe haberlo impactado por ahí, por cerca del año 20, pues también ha considerado que debe introducirse un mecanismo que blinde ese tema. Y para mí hay una solución que no es traumática, ni hay que hacer referéndum, ni nada de eso, porque no tiene nada que ver. No se modifica el procedimiento de reforma constitucional, que sí supone un referéndum. Es sencillamente incorporar esas disposiciones del artículo 124, a que se refieren a la cuestión presidencial, como una cláusula pétrea, una cláusula inmutable en la Constitución de la República. Eso es algo que todos los estados lo tienen. Francia tiene una cláusula pétrea, 2, que dice que no se puede cambiar el sistema de república en Francia, por ejemplo. Esa es una cláusula pétrea que tiene. Pero la Constitución de Portugal del año de 1976, que es la que se produce después de la Revolución de los Claveles, tiene 14 cláusulas pétreas. Y aquí en la República Dominicana nosotros tenemos una sola, que la copiamos del artículo 119 de la Constitución del 66. Bueno, hasta antes del 2010, ese artículo 119 decía: ninguna reforma podrá versar sobre la forma de gobierno, que deberá ser siempre civil, republicano, democrático y representativo. Eso no se puede cambiar. Eso se puede cambiar con un golpe de Estado que elimine todo el sistema constitucional. Pero a nadie se le ha ocurrido en la República Dominicana cambiar esa cláusula pétrea. Entonces, señores, lo que hay que hacer es incorporar eso a la cláusula pétrea y decir que esos son límites formales al poder de reforma de un poder constituido, porque es un poder revisor constituido, no es el poder constituyente originario, que sí puede cambiar todo el esquema, cambiar todo, puede establecer una monarquía en la República Dominicana. Pero el poder constituido está sometido a la propia Constitución. En consecuencia, a mí me parece normal que el presidente Abinader, a la luz de la experiencia que él vivió, y él tiene una interpretación, uno se pregunta, y yo supongo que todos nosotros nos hemos hecho
la pregunta, si ese Congreso si esa Asamblea Nacional Revisora se hubiese reunido, independientemente de la llamada de Pompeo o de lo que sea, ¿qué hubiese pasado? ¿Estaríamos nosotros en la misma situación del día de hoy? Yo creo que eso es una preocupación legítima, eso es un verdadero legado. Yo lo veo así y yo entiendo que el presidente, por ejemplo, el presidente Fernández, que abogó por eso, y todos los políticos sensatos de este país deben pensar que no es una mala idea. Quiero preguntarle, don Milton, sobre el rol de esa asamblea revisora. Hay quienes insisten en que debería apegarse solo a los principios o a las motivaciones que se le requiera para la modificación de la Carta Magna, y hay quienes dicen no, es libre, soberana y puede introducir otro tipo de cambios y reformas, porque inicialmente se ha hablado de esto solo para el tema presidencial, pero ya hay algunas voces que hablan de unificar elecciones municipales y presidenciales, entre otras inspiraciones para modificarla. Mira, ojalá la sensatez prime. Esto no es un momento para estar haciendo, empezar a hacer de la Constitución, digamos, el objeto de una cirugía mayor. Una Constitución que está considerada como la más avanzada de Iberoamérica, que tiene 71 leyes complementarias que todavía no han sido aprobadas, pero por Dios, además meterse en cosas que fueron discutidas, porque no se olviden, esa Constitución del 26 de enero del 2010, que es la misma, salvo las cosas que se hicieron ahí en el 2015, esa Constitución fue discutida en todo el país, todos los estamentos. A mí, que me tocó ser coordinador de la consulta en la provincia de Montecristi, en la provincia de Santiago de los Caballeros y en la provincia de Samaná, pues yo recuerdo perfectamente que, por ejemplo, en la provincia de Montecristi, en el municipio de Guayubín, en una cancha deportiva habían sacerdotes, monjas, pastores, deportistas, agricultores, hacendados, legisladores, pero ven acá. Y además, con las escasas redes sociales que habían en ese momento y mecanismos de participación, hay un registro de todo eso. Eso no fue a lo loco. Eso nunca en la República Dominicana se había hecho un proceso de esa naturaleza. Entonces ahora, de buenas a primeras, empiezan ahora, gente a lo mejor que ni siquiera opinó en ese momento, ahora se presentan con todo el derecho que tienen a pensar que nosotros podemos coger limitadamente, un grupo de personas, de legisladores, limitadamente pueden cambiar la Constitución, pero ¿hacia dónde vamos? Yo creo que aquí se necesita un poco de prudencia, de contención. Nosotros no podemos aprovechar la coyuntura de algo que a mí me parece correcto, que es lo que el presidente Abinader está planteando, para hacer un jaleo completo y lesionar una Constitución que todavía no ha dado los frutos que el país espera. Aquí han sido incapaces de aprobar la ley de referéndum para someter problemas sociales, problemas de sociedad, que lo decide el pueblo dominicano. Y una serie de leyes. La ley que dice que la propiedad inmobiliaria en la frontera es de los dominicanos, pero somos incapaces de aprobar esa ley. Pero eso da pena, eso llora ante la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ahora van a coger la Constitución y la van a rifar? A mí me parece que el buen juicio primará, y respondiendo directamente, mi querida Katherine, tu pregunta, mira, en eso hay una cosa muy lógica para mí. Por supuesto, yo nací en el siglo pasado y mis ideas jurídicas están muy determinadas por los grandes maestros dominicanos y franceses. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú haces una constitución mediante una asamblea constituyente, esa asamblea tiene todos los poderes. Tú puedes cambiarlo absolutamente todo. Ahora, cuando es una Asamblea Nacional Revisora que tiene un poder derivado, no puede hacerlo. Por eso la Constitución dice los artículos sobre los cuales versará la reforma, el objeto de la misma y la convocatoria de la Asamblea. Es decir, los artículos, no se quiere que se engañe al ciudadano.
Usted no puede decir, voy a modificar los artículos 5, 10 y 15 y modificar el 20, el 30, el 40, el 50. Eso es una estafa a la voluntad popular. Ahora, ¿qué ha pasado? Hay una decisión de la Suprema Corte de Justicia Contín del año de 1995, septiembre de 1995, que en ocasión de una acción directa que fue interpuesta por Ramón Pina Acevedo, el distinguido jurista, y compartes, un grupo de ciudadanos distinguidos y abogados, la Suprema Corte de Justicia dijo que cuando la Asamblea Nacional Revisora se reúne, puede cambiarlo todo, menos el artículo 119, que es sobre la forma del gobierno. Pero yo no puedo compartir eso, porque esa es una interpretación que, a mi juicio, buscaba evitar que se desatara lo que se ató con esa reducción de los 2 años. Esa es una decisión político-judicial de esa Suprema, que no soy yo quien va a juzgarla. Pero jurídicamente, óyeme, el órgano revisor derivado no puede ir más allá del poder que él mismo se otorga y que la Constitución le otorga. Porque ese procedimiento de reforma no está en una ley adjetiva. El procedimiento de reforma está en la propia Constitución. Y el legislador está atado a esa Constitución. Los artículos sobre los cuales versará la misma. ¿Para qué? Para que se sepan cuáles son esos artículos. Debo decir que en términos generales, salvo alguna escaramuza, ellos han respetado eso. En el caso del 1994, el jaleo fue con el asunto este de la mayoría y un detalle, pero en términos generales, fíjense que en el 15 también respetaron, porque lo que se trataba era de permitir volver al sistema. Pero evidentemente debe ajustarse a lo que la ley dice. Ahora, eso no quiere decir que dentro de ese tema puedan haber expresiones, cosas, pero debe ser esencialmente sobre eso. Maestra, usted ha estado en 2 protagonistas fundamentales, en 2 reformas y en las más importantes, los últimos 50 años, la del 94 y la del 2010. En la del 94, si mal no recuerdo, la incorporación del Consejo Nacional de la Magistratura fue a moción suya en esa Constitución, que significó un mecanismo interesante para profundizar la ola de reformas que vendrían después y la separación de los poderes del Estado. Ahora se está hablando, y el presidente ha sido enfático, no solamente de los candados, sino de constitucionalizar la independencia del Ministerio Público. A su juicio, a la experiencia comparada, a la doctrina, ¿cómo se podría constitucionalizar esa independencia del Ministerio Público? ¿Sería un blindaje? ¿Le daría un nivel de, qué nivel de autosuficiencia le daría frente a otros poderes del Estado? Mira, mi querido, yo estoy convencido de que la independencia de un juez no depende del texto, sino de la integridad personal del juez. Usted le puede buscar a un juez sinvergüenza toda la normativa para que actúe seriamente, no lo va a hacer. Entonces, eso ayuda a la normativa, ¿verdad? Pero yo, por experiencia propia, digo que si no hay integridad, si usted no tiene integridad, esa integridad judicial que tenía, por ejemplo, Manuel Ramón Ruiz Tejada o Manuel Vergés Chupani, a ustedes le pueden dar toda la garantía del mundo y va a seguir siendo corrupto y va a hacer negocio desde la judicatura. Ahora bien, la realidad es de los vivientes. Y efectivamente esa Constitución fue un paso de avance extraordinario con relación al Ministerio Público. ¿Por qué? Bueno, porque ahí ya el presidente de la República no nombra los 14 adjuntos, nombra 6 o la mitad, dice si son 14 son 7. Bueno, hay un mecanismo de inamovilidad. Esa ley del Ministerio Público es muy buena, la ley orgánica del Ministerio Público. Ahora, ¿qué pasa? Se ha hablado de que hay que fortalecer la independencia ganada en esa Constitución. Yo estoy de acuerdo, porque ese no es un esquema insólito.
En los Estados Unidos, pues cuando el presidente de la República va a designar el Procurador General de la República, lo que es el símil dominicano, pues lo somete al Senado de los Estados Unidos. Y ahí hay muchísimas, cuando uno se lee todas esas constituciones del mundo, uno se da cuenta de que hay muchísimos mecanismos. Yo creo también en este caso que el presidente Abinader tiene derecho a plantear, fíjense, es el primer presidente que no está planteando el tema de la reelección, ¿eh? Entonces tampoco lo pueden maltratar atribuyéndole falsas intenciones ocultas, porque es algo que él piensa, que él vive, él no es jurista, pero a él le parece eso, él tiene derecho, el mundo está lleno de la mayoría de personas que no son juristas, gracias a Dios. Entonces, evidentemente, yo sería partidario de que aquí se busque un símil del sistema norteamericano. El presidente de la República nombra y somete a la aprobación del Senado de la República. Eso es alejado de la práctica constitucional dominicana. No es verdad. La gente no se da cuenta, por la falta de información, que los embajadores, cuando van a ser nombrados, son nombrados para que puedan irse a ocupar sus funciones, tienen que ser aprobados por el Senado de la República. Y la facultad de nombrar a los embajadores y a los jefes de misiones diplomáticas, ¿de quién es? Del presidente de la República. Entonces, yo creo que eso se arregla muy fácilmente. La inamovilidad establecida, 4 años, 5 años, 6 años nombrado, ratificado, aprobado por el Senado de la República. Entonces, yo no creo que deban meter al Consejo Nacional de la Magistratura en esas cosas. A mí me parece que eso es complicar innecesariamente la cuestión, porque nosotros vivimos diciendo, bueno, al presidente de la República hay que limitarle sus atribuciones, pero tampoco podemos darle a otros órganos atribuciones que no son de su esencia. El Consejo Nacional de la Magistratura no está para nombrar Procurador General de la República. Eso no es parte de eso. La gente olvida que, por ejemplo, en los Estados Unidos, que es donde surge esta cuestión, ¿qué hizo el presidente John F. Kennedy? Nombró a su hermano Procurador General de la República. Aquí, si eso pasa, hay que buscar un ataúd y un crucifijo y, no sé, una cruz. Echarle agua bendita al país. Pero bueno, entonces, aquí hay que bajar un poco el tono de esas cosas que, lógicamente, después de un periodo electoral, los ánimos quedan un poco exaltados. Además, hay muchas cosas que resolver en la República Dominicana, porque no todo es color de rosa. Si una libra de arroz está a 60 pesos o a 75, señores, la gente lo resiente. Claro. Y la gente no puede estar contenta porque hay mucha gente que come arroz diariamente. Si la libra de yautía está a 110 pesos, 120, la gente lo resiente. Pero yo creo que hay que predicar la moderación y hacer las cosas en un espíritu de que todos debemos ponernos juntos a trabajar por la prosperidad de la República. Tenemos un Estado de Derecho bastante bien estructurado, todavía faltan esas leyes fundamentales, pero aquí no se ve lo que está pasando en América Latina en general y en otras partes. Fíjense lo de ayer en Bolivia. Yo recordaba aquí fuera de cámara que fui a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en la OEA, por allá por el año 80, cuando Alejandro Orfila, que era el secretario general, se postulaba a la reelección y el candidato en contra era el vicealmirante que ya había pedido su baja de las Fuerzas Armadas, Ramón Emilio Jiménez, hijo. Y entonces, pues naturalmente, nosotros participamos, ganó la reelección Orfila, pero yo decidí adelantar mi viaje a la República Dominicana porque 2 días antes se produjo la caída del helicóptero del presidente Guzmán en la parte del Faro a Colón, en un triángulo que hay ahí. Estaba acompañado del general Mario Berbagrego, que lo abrazó al presidente Guzmán, el helicóptero cayó y él salió ileso, todo el mundo salió ileso. Entonces ya yo no tenía ánimo de quedarme en el resto de la asamblea.
Pues no bien hice yo en montarme en el avión, dieron un golpe de Estado, es el último así que se recuerda, o el penúltimo, contra el gobierno. El presidente era Walter Guevara, un economista boliviano que había sido funcionario del Banco Mundial. De manera que cuando uno ve los escenarios y ve el falseamiento del Estado de Derecho que se está produciendo, países que dicen nosotros hacemos elecciones libres, pero el candidato que va es el que yo quiera, el candidato de la oposición que va es el que yo quiera. Libre entre comillas. Eso es lo que se llama, eso es lo que Alan Brewer Caría llama el falseamiento del Estado de Derecho. Elecciones, pero elecciones de qué naturaleza, separación de poderes, pero qué separación de poderes. Entonces, eso es una falsedad. Y eso debe servirnos a nosotros de llamada de atención. Porque yo le voy a decir una cosa. En el año de 1973, en el 72, nadie pensaba que en Chile se podía dar un golpe de Estado. Porque Chile era una democracia consolidada. Y fíjense ustedes lo que pasó. Fíjense qué desgracia. A mí me tocó compartir con compañeros estudiantes en Estrasburgo, en Niza, en Trieste, en Italia, chilenos, brillantes, que no podían volver a su país, y por supuesto estaban aprovechando eso. Y cuántas lágrimas, y cuánta muerte, y cuánto terror trajo Pinochet. Y eso, que esas dictaduras militares lo hicieron así, en Brasil, en Argentina, en Chile. Y entonces, nosotros aquí, que hemos avanzado tanto, pues, óyeme, hagamos las cosas bien como se pueden hacer y no hagamos una tormenta de un vaso de agua. Yo creo que eso es lo que yo aconsejaría, y yo sé que aquí hay líderes políticos responsables en la oposición que frente a una cosa así, consensuada, yo no creo que puedan oponerse, porque lo otro haría que la gente piense muy mal, porque esas cláusulas pétreas, inmutables, eso viene de hierro, de ferragoso, no se pueden cambiar, nadie las puede cambiar, salvo que una abolición total del orden constitucional. De momento, ojalá que muchos de esos líderes políticos, legisladores, juristas lo estén viendo usted ahora. Incluso la prudencia con la que usted habla y la humildad. Usted se ubicaba por nacimiento en el siglo pasado y habla de grandes maestros, pero usted es uno de los grandes maestros. A nivel mundial, déjeme decirlo. Eres muy generoso. No, generoso no. Yo estuve el año pasado en el Congreso Mundial de Juristas y ahí estaban todos los cuartos bates del mundo y usted era una personalidad ahí. Incluso la charla suya se llenaba la localidad de temprano, nos quedamos fuera mucho. Y el reconocimiento y las palabras, no recuerdo el nombre del ex juez de la Suprema. Usted es uno de esos grandes maestros, no se me tire a muerto ahí. Ojalá que lo estén viendo, lo estén mirando aquí. Mire, estamos claros con lo del Ministerio Público, pero cuando usted me dice que pase por el Senado, ya eso me vuelve a política. Recuérdense que el gran salto se dio aquí cuando sacaron el nombramiento de los jueces del Senado. Pero vamos a la No, pero espérate, el nombramiento lo hace el presidente de la República. Sí, igual que los embajadores. Mira, hay un caso... El de Belaquito. Hay un caso que yo viví como senador. En los 2 años que yo fui senador, de los 4 de mi periodo, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores era mi querido amigo, entrañable amigo, José Rafael Abinader. Y el gobierno del PLD, que era el gobierno del presidente Fernández, nombró una persona, muy buena persona, como embajador. No sé si era en Naciones Unidas, algo así. Y la comisión, yo era el secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, nosotros rechazamos ese nombramiento y se mandó, y el presidente Fernández nombró a otra persona. Bien. O sea, eso es parte de la esencia, es que la política criminal de un Estado no la hace ni la establece el Congreso, es el Poder Ejecutivo. Todas esas cuestiones que tienen que ver con el Ministerio Público están ligadas al Poder Ejecutivo, no al Poder Legislativo. Muy bien. El presidente del Senado dijo aquí que él aboga, a propósito del candado, pero una votación del 95%. Dijo, es más, el 100%.
¿Cuál es la diferencia en un requerimiento del 100% de la votación a una cláusula pétrea? Bueno, lo que pasa es que la cláusula pétrea no se puede cambiar. Y entonces, si tú logras el porcentaje que se establezca de las 3/4 partes, lo vas a cambiar cada vez que puedas. Ahora, si meten porcentajes y mayoría, tienen que hacer un referéndum. Es que aquí hay que tener la cosa clara. Lo que yo estoy diciendo es que nosotros tenemos un artículo en la Constitución que dice precisamente que no puede haber reforma sobre el sistema de gobierno. Ese artículo es el 268 de la Constitución. Vamos a ver. El artículo 268. Y me gusta traer la Constitución, claro, porque es que uno la acaricia así y uno la ve mejor. Forma de gobierno. Ninguna modificación a la Constitución podrá versar sobre la forma de gobierno, que deberá ser siempre civil, republicano, democrático y representativo. ¿Qué significa eso? No es que pueden pedir el 99 de 100. Y si alcanzan el 99 la reforman. Aquí no la pueden reformar. Nadie se ha atrevido a reformar la cláusula pétrea, ni aquí ni en el mundo entero. La única solución que tú tienes es la revolución y decir, se abrogó, hay un golpe de Estado en la República Dominicana, se abrogó la Constitución y vamos a hacer una Constitución nueva. Y vamos a convocar una asamblea constituyente. Entonces hay una diferencia. Yo respeto la opinión del presidente del Senado, buen amigo y un hombre que está haciendo una gran labor en el Senado y que ha hecho un esfuerzo extraordinario en muchas cosas y le ha dado seguimiento a todo el proceso de fortalecimiento institucional del Senado de la República, después de una excelente labor de don Eduardo Estrella. Pero en realidad, lo primero es que si tú te pones a modificar mayorías en esa Constitución, tienes que hacer un referéndum. Pero ni hay ley de referéndum. Pero la técnica jurídica es para utilizarla. ¿Por qué inventar? Lo que pasa es que aquí hay en el país, de cada 200.000 personas, habrá uno que sepa lo que es una cláusula pétrea o una cláusula inmutable de la Constitución. Pero si el Ministerio de Educación no quiere enseñar la Constitución como materia esencial, no transversalmente, pero ustedes saben lo grave que es eso, y van a reformar la Constitución. Don Milton. Óyeme, eso no tiene nombre. El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, ¿qué hace? Somete al Consejo Superior y lo aprueban a unanimidad por aclamación. Y ya están enseñando en las universidades. Y el Tribunal Constitucional hizo un libro de formación de docentes. Pero en educación no, que ellos enseñan eso transversalmente. La Constitución vale tan poco que no puede haber una asignatura cuando hay asignatura de cualquier cosa en una educación mala como la que están dando en la República Dominicana. Explíquenme eso. Yo no lo entiendo. Y eso que yo callo algunas cosas sobre ese tema por prudencia. Porque yo podría decir otra cosa hasta dónde llega ese Ministerio de Educación. Con todo el respeto personal que me merezcan los que trabajan ahí. Pero no hay ninguna razón para que no se cumpla con ese mandato del artículo 63, numeral 13 de la Constitución. Perdonen que yo le interrumpa, pero es una pregunta muy breve, no tenemos tiempo, pero es un destacadísimo televidente el que nos ha enviado para esto una pregunta, creo que puede usted sintetizarla para podernos ir a la pausa. ¿Puede el indebido, y lo coloca él entre comillas, proceso de aprobación del Código Penal hacerlo inconstitucional por la forma irregular de aprobar y tramitar texto de parte de senadores? Miren, yo mi querida Catherine, yo te digo con toda franqueza, yo tengo tantas cosas últimamente que hacer, que yo no sé cómo fue que aprobaron el Código Penal. La verdad que ni siquiera lo he leído. Entonces yo no puedo opinar de eso. Yo sí quiero decir una cosa, que es una vergüenza que la República Dominicana tenga secuestrada la legislación importantísima para garantizar la seguridad ciudadana. Secuestrada por los unos y por los otros. Entonces, ese código que es del siglo XIX
no puede regir situaciones como la que nosotros estamos viviendo en el siglo XXI, ni siquiera en el XX. En el siglo XIX no había sicariato, no había delitos de tecnología, una serie de cosas que no se podía imaginar uno. Entonces nosotros, ahí en ese código hay 40 o 50 tipos penales nuevos y es una irresponsabilidad de todos esos partidos lo que han hecho. Porque yo le voy a decir una cosa, a mí me preocupa mucho que la Constitución empiecen a zarandearla y a interpretarla para destruirla. Porque ese tema de las 3 causales, eso es una falsedad constitucional. En esa Constitución no puede haber una ley de 3 causales. No la puede haber, con ese artículo 37 que dice que la vida se protege desde la concepción hasta la muerte. Ahora, ¿qué pasa? ¿Eso existió siempre? No, eso se incorporó en la Constitución del 2010. Antes no. La Constitución del 66 y las constituciones anteriores decían se garantiza el derecho, la inviolabilidad de la vida. No podrá haber tortura ni qué sé yo cuándo. Pero del momento en que tú metes eso en la Constitución, si tú no quieres que eso siga ahí, cambia la Constitución, haz un referéndum para que el pueblo decida si quiere que ese artículo se cambie. Apruebe la ley de referéndum. Pero bueno, pero que también, camino, de camino. Mi querida Yulisa, pero que lo que te quiero decir es que la democracia no se puede sabotear desde dentro. Usted no puede permitir que un juez que está por debajo de la Constitución, porque el día que los jueces de este país o de cualquier país estén por encima de la Constitución, cerremos las puertas democráticas. Entonces, el juez lo que tiene que decir, ahí sí se protege la vida desde la concepción hasta la muerte. Ahora, cuando ustedes cambian eso, porque empiezan con eso y después llevan a la dictadura y llevan a los gobernantes al poder omnímodo. Y este país no quiere eso. Entonces yo creo que aquí hay que poner la cosa clara. Terminen de aprobar el bendito Código Penal y ajusten lo que ustedes tengan que ajustar y sometan, háganse grandes en este país. Porque a este pueblo no le dan la oportunidad de que un referéndum se pronuncie sobre 4 o 5 problemas fundamentales de sociedad. Sométanlo a eso, a que el pueblo decida y que no me vengan a mí aquí con voto obligatorio con esa Constitución. Eso es un abuso a la Constitución de la República. Miren, yo sé que estoy pasado de tiempo, pero no voy a dejar de aprovechar esta oportunidad porque yo lo que hago es compartir saberes con los estudiantes míos. El artículo 208 de la Constitución, ¿qué dice? Es un derecho y un deber, no una obligación. Los derechos, decía el profesor Yoserán, se ejercen o no. Pero si tú obligas a una persona a ejercer o no ejercer un derecho, ya no es derecho, es obligación. Pero este artículo lo dice muy claramente, nadie puede ser obligado o coaccionado bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho al sufragio. Tú puedes establecer el voto obligatorio cuando tú cambias la estructura de la soberanía. Mientras la soberanía sea del pueblo, el voto es libre. Y toda esa diablura que hacen en las elecciones, compran, venden, hacen, se pasan, toda esa cosa, eso es lo que desalienta a la gente. No hay ofertas que realmente llenen a todo el mundo, nunca las habrá. Pero claro, con tantos desmanes, la gente pierde el interés. No es ahora que tú le vas a decir a la gente, tú tienes que ir a votar obligado, pero ¿quién ha visto eso, señores? Si yo tengo derecho a la libre expresión del pensamiento, y yo hablo si quiero, si me da la gana, ¿cómo me van a obligar a hablar o a no hablar? Entonces yo estoy oyendo cosas que son bien intencionadas, unas son productos de quizás el desconocimiento de las cosas, otras son el producto del deseo de cambio a como dé lugar. Yo creo que el país no puede embarcar, este es un país, esas cifras económicas del Banco Central de hoy, y las que se han dado, nadie puede realmente pensar que en la República Dominicana no hemos tenido crecimiento económico, que no hay igualdad en el ingreso,
que hay desigualdades crecientes, todo eso es verdad. Pero un país que va como el nuestro, cuando tú lo comparas, yo he dicho que este país es un tesoro. Entonces, ¿por qué tenemos que armar una batabola que el mundo se va a acabar con cuestiones políticas? Lo que hay que entusiasmar a la gente, que aprueben todas esas leyes complementarias, que pongan a que la democracia tome vida, que los ayuntamientos no sigan en esos líos que han tenido. Va a faltar una parte 2, magistrado. Bueno, yo vendré dentro de 6 meses. Dentro de 6 meses. Gracias, don Milton. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, don Qué Milton. gusto siempre tenerlo aquí. Seguimos en este programa y rápidamente vamos a conversar con el jefe de la delegación olímpica, la delegación dominicana que va a los Juegos Olímpicos de París en un mes que comenzarán, y con el director operativo que está con nosotros, Miguel Camacho, José Paulino. Gracias, Paulino, bienvenido también. Gracias, Fran. Y rápidamente, porque no nos queda mucho tiempo, dígame, ¿en qué punto estamos con la delegación? ¿Ya se armó? ¿Ya estamos listos? Esa delegación está lista para partir a París. Todo lo que teníamos en ruta crítica ha sido cumplido, y eso ha sido posible porque ha sido una preocupación del presidente de la República que no solamente contemos con la cantidad suficiente de recursos para que se pueda armar de manera correcta esta delegación, sino que esos fondos fueron entregados a tiempo para que no hubiera ningún tipo de sobresalto, los atletas pudieran prepararse, clasificar y llegar a París en las mejores de las condiciones. ¿Por dónde anda ese presupuesto en este momento? Porque puede cambiar. No, el presupuesto, tomando en cuenta todo lo que pudiera ocurrir todavía, anda alrededor de 300 millones de pesos. En eso tenemos que tomar en cuenta todo el proceso que se inició desde el año pasado con las clasificaciones, con la preparación para esas clasificaciones, y posteriormente a eso también la preparación ya de los clasificados y todo lo que tiene que ver con bases de entrenamiento, todas las compras de la indumentaria, equipos y todo eso, anda alrededor de 300 millones de pesos. Paulino, las federaciones con atletas clasificados, ¿cómo se han portado? Yo creo que te siento, no sé, como que tú eres el policía que anda detrás de que las cosas se hagan bien con las federaciones. Sí, muchísimas gracias. Mira, de verdad que sí, han cumplido en su gran mayoría. Siempre hay sus excepciones, pero sí han cumplido. Nosotros tenemos prácticamente todo montado. Las delegaciones, incluso en la jefatura de misión, ya han recibido la gran mayoría sus tickets aéreos, ya han recibido algo muy importante que el jefe de misión va a anunciarles, y cada día vamos cumpliendo con el cronograma que nosotros nos planteamos desde el principio para que esta delegación sea única y lo que se ha vivido antes en esta ocasión sea tan excepcional que nuestros atletas se sientan con orgullo de representar a la República Dominicana. A propósito de eso, en Revista Deportiva decía algo interesantísimo de lo que ha sucedido en épocas como esta, desde el Gringo Torres. O sea, háblame de estos 60 años, ¿qué ha pasado y qué se espera pasar ahora? Bueno, 60 años se cumplen de la participación de República Dominicana en Juegos Olímpicos. Desde el año 1964 debimos esperar 20 años para que en Los Ángeles 1984 tuviéramos la primera medalla de parte de Pedro Julio Nolasco. Pero después de Pedro Julio Nolasco debimos esperar 20 años más para obtener la segunda medalla olímpica y primera medalla de oro con Félix Sánchez en Atenas 2004. Yo espero que al cumplirse 60 años y dejar pasar el tiempo de 20 años, independientemente de que a partir, eso es importantísimo nosotros recalcarlo aquí, que en el año 2004 se abrió de par en par el medallero olímpico para la República Dominicana, porque a partir de ahí no hemos mancado en que en cada una de las Olimpiadas posteriores a esa fecha hemos obtenido medallas. Yo lo que quisiera, y tenemos toda la esperanza, precisamente esperanza basada también en hechos reales, se ha preparado bien la delegación, han estado los fondos suficientes y a tiempo, y eso también, si lo unimos a lo que ha sido ya prácticamente una trayectoria y una costumbre de que cada 20 años nosotros cumplimos con un hito, que este sea el hito de los 20 años a partir del año 2004, y que podamos tener una excelente participación, emulando en cierta forma nuestra gran participación en el año 2021 en Tokio, que nos puso por delante de gigantes como México y Argentina.
Increíble. Señores, qué pena que no tengamos mucho tiempo hoy. Para finalizar, yo quiero que me digas entonces cuándo parte la delegación y en el caso como encargado, me imagino que vas antes. Sí, la avanzada de la delegación parte el día 10 de julio, el día 12 de julio ingresamos a la Villa Olímpica, nosotros preparamos todo lo relativo a recibir a nuestras delegaciones que irán llegando en virtud del programa olímpico. Cada delegación, cada deporte tiene una fecha de participación y entonces cada una de esos deportes debe ingresar a la villa 5 días antes de su participación en París 2024. Gracias, Camacho. Gracias, Paulino. Una pena que no tuviéramos mucho tiempo. Todavía había que hablar. Bueno, el señor Paulino nos ha dicho de un kit que le entregan a los atletas, que está todo cubierto para que nuestros atletas tengan una buena participación. Incluyendo los pins, que es muy importante. Por primera vez esos pines se entregan a tiempo para que nuestros atletas, antes de llegar, pudieran estar inmersos en esa costumbre, en esa cultura de los pines, que cualquiera no lo cree, pero eso funciona mentalmente para los atletas. Claro, intercambiarse con los diferentes colegas en las diferentes disciplinas. Señores, esto es todo por hoy en Despierta con CDN. Dios les bendiga.